Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Era 9 de febrero, era 1980, y dicen que todo comenzó ese día. Aquel día, varios grupos de Madrid se reunieron en la Escuela de Caminos para homenajear a José Enrique Cano, conocido como Canito. Era el batería del grupo TOS, a quienes estamos escuchando y quienes luego se convertirían en Los Secretos. Murió un mes antes en un accidente de tráfico. Dicen también que aquel día nació uno de los movimientos culturales más importantes de nuestra historia reciente, la movida madrileña. Si España a nivel política estaba en plena transición, la movida fue su equivalente en el cine, en la moda, el arte y sobre todo en la música. Este domingo se cumplen 40 años de ese concierto y para celebrar la efeméride tan redonda, sale a la luz el libro La movida madrileña. Es un compendio de entrevistas actuales realizadas por la periodista Ana Aparicio a grupos grupos que vivieron la movida en aquellos años y que aún algunos de ellos siguen en activo. Me acompañan ya en los estudios Ana Aparicio y Eduardo Cimadevila. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, me imagino que de celebración, toda una alegría y un sueño cumplido, ¿no? El ver todo ese trabajo de los meses anteriores en un libro maravilloso, una edición muy bonita. Pues sí, la verdad es que sí, después de tanto trabajo que podamos tenerlo aquí y poder ojearlo, verlo, leerlo, es un placer, la verdad. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Surge la idea de Ana, llama a Ana a Eduardo, contadnos un poquito. Ana y yo somos profesores en un instituto de formación profesional de imagen y sonido, en el Instituto Porta Bonita de Madrid. Y entonces, el año pasado se organizaron unas jornadas de homenaje y sobre todo para acercar el movimiento cultural, acercarlo a nuestros estudiantes. Hicimos allí una mesa redonda de músicos, fue Manolo Ubi, Niete, Luis Auserón, Tony Marmota. Y estaba también, coincidió que Tony Marmota estaba dando clases allí y me dijeron, oye, ¿y por qué no sacas esas fotos que tú tienes por ahí y tal? Y yo dije, venga, pues las saco. Y nada, gustó tanto que Tony nos indicó, oye, pues esto se podría publicar. Dije, pues sí, habría posibilidad, ¿por qué no? La idea era contextualizar las fotografías, claro, presentárselas a los músicos y ellos que contextualizaran ese momento de su vida. La movida se suele asociar a la música, pero los que contabais lo que pasaba, periodistas y fotógrafos, también la vivisteis. Y en vuestro caso, Eduardo, de una manera muy diferente, desde el otro lado. De hecho, cuéntame un poco cómo fuiste haciendo esta gran colección de canciones. Estarías todo el día de conciertos en aquellos años, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo sobre todo me relacionaba con técnicos de sonido más que con los músicos. Con algunos músicos sí, pero no, la mayoría no. Y entonces, eso me daba acceso de una manera muy directa a los escenarios, a poder subir, a hacer fotos. Viajaba con la empresa La Espiral, que me dejaba viajar en sus camiones a los pueblos a verlos actuar. Y eso me dio paso a tener esta oportunidad de estar tan cerca de ellos. Además era un periodo en que todavía no había foso de seguridad, ni había todos estos. Hasta el año 86 que empezaron ya a solicitar acreditaciones de prensa y tal, el acceso era muy directo y éramos muy pocos. Ana, tú naces en 1980. Sí. Seguro que tus primeros recuerdos están asociados a canciones como esta. Fíjate en eso que brilla encima de la camilla. Por supuesto. Sí. La bola de cristal. La bola de cristal. Sí, el referente, vamos. De hecho, era los sábados por la mañana. Sí. Y nos reuníamos todos los niños pegaditos sí. a la televisión. Había muy pocas alternativas también en la tele, porque era la 1 y la 2. La 2, eso es. A nosotros nos llegaron los ecos de la movida. Mira, Nosotros éramos sí. niños, niñas. Entonces, ¿qué es lo que a ti te empujó a realizar esta colección de entrevistas? Eduardo quería hacer entrevistas y sobre todo lo que quería también eran testimonios de los músicos que aparecían en el libro, ¿no? en las fotografías. Y entonces, pues empezamos a pensar qué tipo de testimonios podíamos buscar, cómo hacerlo, y al final pues surgió la idea de hacer entrevistas, pero basándonos como en una serie de preguntas que una de las principales es ¿qué fue para ti la movida? ¿Y cuándo crees que muere y cuándo crees que nace? Uh-huh. Y luego ya, pues se ha hablado mucho de música, de toda la industria musical, de las discográficas, las distribuidoras, esos primeros conciertos, esas primeras giras, que era todo aquello de la prehistoria, ¿no? Y la conclusión es que el comienzo de la movida fue el 9 de febrero, en ese concierto homenaje a Canijo. La conclusión real que yo saco después de haber hecho estas 19 entrevistas, 18 a músicos,
es que la gran mayoría de los músicos entrevistados, ¿vale? Porque esto es muy difícil de decir, pero la gran mayoría de los músicos entrevistados lo que sí que creen es que la movida nace en el 77, 78, no en el 80, ¿no? También hay gente que lo llama la premovida, ¿no? Que es cuando se está cociendo y se está cocinando el caldo de cultivo de la movida. 77, 78, cuando de repente empiezan a llegar influencias de la música británica, ¿no? He dicho canijo, no. Canito. ¿Y cuándo acaba la movida? Pues, ahí ya sí que hay más divergencia. Hay gente que opina que fue en el 86, cuando se monta el tren este que van de Madrid a Vigo, ¿vale? Lo que Madrid se escribe con V de Vigo. También se habla mucho de la fecha de cierre del Rocola. Algunos lo señalan como una fecha fundamental, porque bueno, pues el Rocola era el templo de la movida, como muchos de los músicos dicen. Y luego hay otros que creen que la expansión de la heroína, la llegada del SIDA, también fue un batacazo, ¿no? Para siniestro, para todo el movimiento y para toda esa generación y esos jóvenes. Y algo fundamental, que yo creo que ese es la clave, también muchos dicen que fue por la profesionalización de la música, es decir, ya empiezan los músicos, se empieza a profesionalizar todo, ya no la frescura, el atrevimiento del principio, pues claro, se va dejando, ya empiezan a profesionalizarse, a ser mejores músicos, a tener más obligaciones. A tener más obligaciones. Con las discográficas. Exacto, y las discográficas están ya ahí deseando tener a los grupos de la movida, claro. Hacer menos ruido y hacer más música. Se lo voy a preguntar a un músico, a ver qué opina. Vamos a escuchar a OXPO. La historia ha terminado y los chicos se han cansado de ti. Y no me gusta. Yo no sé si te acuerdas de Los chicos se han cansado de ti. Lo cantaban OXPO y su vocalista y guitarrista, Pedro Saura, está con nosotros a través del teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro, ¿qué fue para ti, en primera persona, qué fue para ti la movida? Bueno, vosotros lo llamáis la movida. Para mí fue una parte fundamental de mi vida. Fue mi adolescencia. Pues en aquella época yo no era consciente de ser parte de nada. Sencillamente, pues vivía mi vida. Era lo que te tocaba, ¿no? Exactamente. Y cuando lo comparas con la actualidad, porque tú te sigues dedicando a la música, ¿no? Sí, sí. ¿Qué diferencia encuentras? Muchísima diferencia. En el sentido de que había una efervescencia y una actividad musical muy libre y muy numerosa en aquella época, y yo creo que ahora sigue habiendo una actividad también bastante potente en la música, en otros estilos ya diferentes, pero quizá la forma de darse a conocer ahora es más difusa por el tema de Internet. No quiero tampoco decir que el momento musical de lo que llamamos la movida fuera mejor que lo que hay ahora, porque no lo creo, es simplemente diferente. Lo único que pasado el tiempo, pues que las cosas como que se convierten en leyenda y digamos que a toro pasado las cosas se ven de otra manera. ¿Pensáis, y esta pregunta va para los tres, si os parece por orden, Eduardo, Ana y también Pedro, que la movida está mitificada? ¿Se ha hecho justicia, no se ha hecho justicia con la movida madrileña? Bueno, yo creo que no se ha hecho justicia. Mitificada, bueno, sí hay un sector de la sociedad, sí, que lo tiene mitificado, que para ellos, sobre todo, gente de 50, 40 y tantos, 50 años, ¿no? Porque ellos veían a sus hermanos mayores, pues claro, que si iban de noche, volvían por la mañana y les decía nada, ¿no? Entonces, para ellos sí lo tienen como algo que había ahí, pero ellos no podían alcanzar, ¿no? Un interés social sí lo hay, muy importante, de querer interpretar qué fue eso, por qué salió, por dónde iba. El otro día en una entrevista me preguntaban en el Círculo de Bellas Artes sobre ese tema, decían, ¿pero por qué otro libro de la movida, no? Porque todavía sigue despertando el interés de muchísima gente, y porque, bueno, yo en particular, ese libro creo que las fotografías de Eduardo tenían que ver la luz, y luego porque también aquí les estamos preguntando a los músicos en primera persona, o sea, ellos son los protagonistas del libro y cuentan desde su perspectiva cómo vivieron ellos ese momento, ¿no? Los dos sois profesores.
Trabajáis con gente Sí, joven sí, que sí. tiene, pues no, 17, 18, 19 años, 20. ¿Saben lo que es la movida? Sí, ahora ya sí. Mis alumnos ya lo saben todos. Les tengo de la movida. Sí, pero porque tenemos este libro. Pero Sí. la primera vez que escucharon hablar de la movida es porque se lo habéis contado vosotros. Sí, la mayoría sí. De hecho, allí tenemos arte gráfica, diseño. Bueno, lo han oído en casa, de los padres, de tíos, de familia, ¿no? Pero ellos allí, que tenemos diseño, yo presenté la colección 26 imágenes en exposición y los chicos me pidieron las fotos para hacer un catálogo. Ujú. Entonces, Esos ruidos es que este Eduardo está catálogo- abriendo su carpeta con el catálogo. Sí, entonces ese catálogo, pues claro, ellos nos llegaron diciendo, ¿y qué ponemos si nosotros no sabemos? Y le dijimos, mira, coger las canciones y las frases que os impacten, os digan algo, es lo que tenéis que reflejar de cada grupo. Y nada, Qué hicieron- jovencitos todos. Claro, y son chicos. Entonces hubo uno de ellos que en una reunión preliminar de la salida de la publicación, dijo, mira, Eduardo, yo he buscado en internet a toda esta gente y son todo gente mayor. Y claro, yo diciendo, bueno, claro. Ahora, claro. ahora. Pero mira, yo tengo aquí a OXPO y sale Pedro, Geli, Paul y Andrés en el año 85 y son chavales como a los que dais clases. Clases, totalmente. Claro, y en Sí. el caso de ellos sí tenían esa edad. Pedro, ¿se sigue siendo rebelde 35 años después? Sí, más aún. Ay, ay. Más aún, de otra forma, porque ya no existe la ingenuidad de cuando eres tan jovencito, pero desde luego, no sé, yo creo que sí. Y no creo que sea solamente yo, sino muchos de mis compañeros creo que aún lo siguen siendo. Por supuesto. ¿Cómo te imaginas la movida madrileña si, por ejemplo, hubiesen existido las redes sociales? Wow. No tengo ni idea de cómo pudo. Yo creo que que gran parte de la mitificación que existe ahora sobre la movida es que yo creo que debe impresionar bastante pues esos aires como de libertad que se vivían entonces, como de estrenar una libertad que no existía antes de esos años, y entonces pues yo creo que esa falta, digamos, de control de muchas de nuestras actividades, yo creo que es lo que ahora impresiona a la gente joven, ¿no? Esa fiesta continua que vivíamos, ¿no? Y esa falta de control y de premeditación de las cosas, y también un poco la espontaneidad de lo nuevo, de cuando empezaban a salir tantos grupos que no era tan importante el saber tocar o el hacer algo tan correcto como hasta antes se pedía, ¿no? Y de repente pues podías coger una guitarra sin saber mucho y hacer un grupo. Bueno, de hecho muchísima gente lo hacía, ¿no? O salir casas discográficas que eran pequeñitas, que se formaban pues entre amigos y que se dedicaban a sacar discos de sus amigos. Todo aquello, bueno, pues fue un gran movimiento. Yo creo que eso es lo que ahora pues no está tan presente porque ya no hay casas de discos pequeñitas, porque ya los discos nos los sacamos nosotros mismos, los grupos. Claro, es que ahora estamos hablando de otra historia. Claro. Ahora el que quiere tener un disco, salvo que tenga el apoyo de una gran discográfica, se lo autoedita. Claro, se autoproduce. Claro, antes no se podía, no se podía hacer eso. La tecnología nos ha brindado ahora mismo muchísimas posibilidades para lo bueno y para lo malo. Vamos a recordar que estamos hablando de un ejemplar maravilloso en la movida madrileña, repleto de fotografías de Eduardo Cimadevila Niño y con entrevistas de Ana Aparicio Cillán. Y nos está escuchando Pedro Saura al teléfono de OXPO. Muchísimas gracias a los tres por estar en la noche de COPE. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Se han cansado